La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Jon Snow, un chico huérfano que en su tiempo libre solía observar una espada que siempre había querido tener, hasta que fue reprendido por su hermana Semina, quien lo reprendió por perder el tiempo y le aconsejó evitar seguir actuando de manera extraña, ya que algunas personas del pueblo habían comenzado a esparcir rumores raros de él, debido a que hace algún tiempo una especie de rayo oscuro lo había impactado, y desde entonces el chico comenzó a escuchar voces raras. Por eso mismo su hermana le aconsejó que ahora que un nuevo obispo había llegado al pueblo, evitara meterse en problemas, ya que podría ser acusado de brujería y por ende ser llevado a la hoguera. Además le preguntó el por qué, si le gustaba tanto esa espada, no la compraba, a lo que el chico le explicó que tenía un precio demasiado alto, a pesar de haber sido creada por un herrero de los barrios bajos. Una espada como esa solo podía ser adquirida por un caballero o alguien de la realeza. Obviamente la chica no entendía cómo un objeto de ese lugar, donde solo habitaban los marginados de la sociedad, podía tener un precio tan alto. Pero mientras conversaban, fueron interrumpidos por el herrero del local, el cual estaba furioso por escucharle hablar mal de su creación, así que les dijo que mejor se largaran a su callejón, aunque Semina inició una discusión con él, preguntándole por qué carajos tenía a la venta algo con un precio como ese, en un lugar donde la realeza y los caballeros nunca llegaban, y cuestionándole si acaso estaba loco. Esto hizo enfurecer al anciano. Por suerte el prota intercedió y se la llevó consigo, aunque tras esto el tipo se calmó, ya que recordó la vida tan dura que esos dos chicos habían llevado en ese lugar. Además se dio cuenta de que el prota había estado observando la espada por un buen tiempo, algo que comprendió bastante bien, ya que él también había tenido el sueño de convertirse en un caballero y salir de esos callejones, pero aprendió de la peor manera que eso era imposible. Tras esto nos explican cómo en ese reino existían dos regiones bastante importantes, ubicadas al norte, donde la economía era bastante buena y por ende eran ocupadas por la realeza, pero el prota vivía en las sombras de dichas ciudades, los barrios bajos, donde solo las personas sin recursos y la escoria de las ciudades habitaban. Y bueno, luego de esto nos muestran cómo el chico trabajaba en una especie de club nocturno, protegiendo a las chicas que trabajaban ahí de los tipos que frecuentaban el local, como este tipo de aquí, el cual estaba furioso porque según él lo habían estafado al restarle minutos al tiempo por el que había pagado para estar con una de las trabajadoras. Pero el prota en un tono frío le respondió que pondrían a prueba el tiempo que había estado con esta última, y si estaba equivocado él mismo le daría una paliza. Tras esto Jon puso a prueba la vela que utilizaban para medir el tiempo de los clientes, y tal como lo había dicho tenía razón, así que tras comprobar que el tipo estaba equivocado, no lo pensó dos veces y le propinó una golpiza por haber puesto en duda sus palabras. Y a pesar de que el tipo se arrepintió e intentó disculparse, el prota no se detuvo y continuó remetiendo golpe tras golpe hasta dejarlo inconsciente. Días más tarde nos muestran el prota teniendo una conversación con su jefe, el dueño del local de antes, quien le cuestionó si los clientes seguían metiéndose con el tiempo que les daban para estar con las meseras, aunque después de que Jon le respondiera que sí, esta chica de aquí, Rose, la otra dueña del lugar, le confesó que en realidad fue ella quien había alterado un poco las velas con las que medían el tiempo, así que en realidad el tipo de antes tenía razón. Pero a pesar de ello felicitaron a Jon por haber reaccionado al problema de la manera correcta, incluso dándole una recompensa por ello, recompensa que no le duró mucho, esto ya que horas más tarde fue visitado por algunos conocidos que necesitaban algo de dinero. Obviamente sabían que no podrían arrebatárselo por la fuerza a un tipo tan duro como Snow, así que en lugar de eso llegaron hasta él para ofrecerle una especie de trato, el cual se trataba de devolverle a uno de sus amigos al que habían encontrado robando a cambio de algunas monedas, y en caso de no hacerlo sería sometido al castigo que regularmente se les aplicaba a los ladrones en ese lugar: cortarle ambas manos. Obviamente Jon no permitiría eso, así que no le quedó de otra más que aceptar el intercambio, pero les advirtió que para la próxima que atraparan a alguien mejor lo eliminaran y no se lo mostraran. Tras esto reprendió al chico por lo que había hecho, quien explicó que trató de dar un golpe fácil, pero no salió como esperaba, ya que robar en ese lugar era algo bastante común. Jon únicamente le dijo que tuviera más cuidado, ya que la próxima vez no pagaría ni un centavo por él. Aún así ese acto de bondad lo había alejado más de reunir el dinero que necesitaba para la espada. Tras esto se reunió con un viejo amigo, el cual había llegado a ese lugar junto a él y su hermana, y que al igual que el chico de antes fue sorprendido robando para alimentarlos. Lamentablemente no corrió con
con la misma suerte y terminó perdiendo un par de dedos. Pero bueno, la razón por la que se reunió con Young era para advertirle que tuviera cuidado, ya que gracias a rumores en su empleo, se había enterado que el jefe del prota había estado reuniendo mucho dinero, el cual quizá utilizaría para enfrentar a otra organización de los barrios bajos. Y nos explican que en ese lugar existían 5 facciones importantes. Una de ellas era dirigida por Jorge, el jefe de Young, la otra por el carnicero Black, otra por el jugador Dice y por último la más poderosa de todas, la del bicho del dinero Jack. Organizaciones que convertían a los barrios bajos en un lugar altamente peligroso y lamentablemente su amigo tenía razón. Porque unos días más tarde, uno de los líderes llegó al lugar del trabajo de Snow buscando a su jefe, y el cual por cierto era el más peligroso de ellos, el bicho del dinero. A pesar de ello, el prota actuó de manera fría, y aunque los tipos le preguntaron dónde carajos estaba su jefe, el chico le respondió que él únicamente trabajaba ahí como guardia, así que no estaba al tanto del paradero de su jefe. Obviamente los tipos no le creyeron ni una sola palabra, incluso amenazándolo con lo que le pasaría si no hablaba, en el proceso rompiendo las velas que el chico vendía en el local. Los clientes y las meseras estaban aterradas, ya que el prota estaba siendo confrontado por un grupo bastante grande. Incluso su hermana no podía creer lo que estaba ocurriendo. Pero a pesar de ello, Young no perdió la calma y simplemente se dedicó a recoger las velas, ignorando por completo sus preguntas y diciéndole a uno de ellos que se apartara. Esto hizo enfurecer al tipo, que de inmediato arremetió contra él con una patada. Por suerte el chico contaba con habilidades bastante buenas, con las que no solo fue capaz de esquivarla, sino incluso de contraatacar desde el suelo y derribarlo. Ataque que obviamente dejó impactados tanto las meseras como los clientes, e incluso los aliados del tipo. Las habilidades de ese huérfano eran mejores a las de un guardia común. Tras esto, los compañeros del tipo arremetieron contra Young, pero fueron detenidos por su jefe, quienes ordenó que no se movieran, en gran parte porque las habilidades de Young le habían parecido interesantes, así que después de acercarse a él, le pidió que tuvieran una charla después de solucionar los problemas que tenía con su jefe. Y mientras conversaban, fueron interrumpidos por Jorge, quien le preguntó al bicho por qué no le había avisado con anticipación de su visita, ya que de haberlo hecho habría preparado algo para él. No obstante, el otro tipo le respondió en un tono frío, que no eran tan cercanos para ello. Tras esto, los dos decidieron llevar su conversación a un lugar más privado, ya que tenían varios temas que tratar. Eso sí, ambos parecían querer arrancarse la cabeza. Una vez ambas facciones se retiraron, el prota parecía aliviado por haber salido ileso de todo, ya que simplemente había mantenido una cara de póker a pesar de su miedo. Horas más tarde, el tipo de antes salió del despacho, actuando de una manera más relajada en comparación a hace un rato, tanto que incluso le ofreció trabajar con él a Young, ya que sus habilidades podrían serle útiles. A pesar de ello, Young se negó, ya que en ese lugar estaba cómodo por el momento, pero el bicho no se rindió e incluso le dio un anticipo de lo que podría ganar en caso de trabajar para él, ya que por algo era conocido como el bicho del dinero. Tras esto se retiró. Young creía que quizá las cosas habían salido bien entre él y su jefe. No obstante, fue interrumpido por su hermana, quien avisó que Jorge lo buscaba. La razón de esto era para entregarle un arma para protegerse, sugiriéndole mantenerla consigo en todo momento, ya que sí, al parecer las cosas no habían salido como creía. Sus jefes actuaban de manera temerosa, incluso el ambiente entre sus compañeros era bastante fúnebre. Tras esto, Jorge le informó que su conversación con el bicho había sido un desastre, así que a partir de ese momento, ya no trabajaría más como un guardia de local, su rol sería otro, explicándole que hace unos días había recibido el informe de que Jack había estado trayendo gente de afuera, que en su mayoría eran mercenarios que solían ser caballeros, al igual que Jorge, lo cual los ponía contra las cuerdas, ya que el equilibrio entre sus facciones se había mantenido gracias al enorme poder de combate de Jorge, al cual los hombres de Jack no podían enfrentar. Pero ahora que este último tenía mercenarios del mismo calibre, el equilibrio de poder estaba roto. Era por eso que necesitaba las habilidades de Young, ya que después de él era el mejor peleador de su facción. Tras esto, el prota aprovechó su tiempo libre para mejorar sus habilidades, ya que debía mejorar a la brevedad, y mientras lo hacía podía escuchar una voz que le daba instrucciones de cómo mejorar sus movimientos, explicándonos cómo luego de ser impactado por el rayo, comenzó a escuchar una extraña voz que intentaba dirigir sus movimientos mientras combatía. Las estocadas que lanzaban se convertían en movimientos fluidos, lanzados a velocidades increíbles. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo El maestro de la espada, acogedor de estrellas.
Luego de esto nos presentan a este tipo de aquí, Thorfinn, una especie de mercenario que mientras limpiaba su arma sintió la presencia de alguien acechándolo. Así que se acercó a él y le advirtió que saliera en ese momento, si no quería ser aniquilado. Tipo que por cierto resultó ser Jon, que había sido enviado por su jefe a recogerlo, así que rápidamente explicó que él era el guía que se encargaría de llevarlo con Jorge. Además le entregó una carta que este último le había enviado, en la cual lo ponía al tanto de lo que estaba ocurriendo, sobre cómo necesitaba su ayuda ya que la organización enemiga había contratado a excaballeros como ellos. Tras enterarse de esto, el prota le dijo que lo siguiera, comentándole que llegarían a su destino en 2 días, aunque sus palabras no convencieron del todo a Thorfinn, quien no parecía confiar en él, así que en un tono amenazante le advirtió que en caso de hacerlo retrasarse, acabaría con su vida. A pesar de ello, Jon no se acobardó, más bien le advirtió que se asegurara de seguirle el paso, ya que él tampoco quería perder el tiempo. Palabras que terminaron de convencer al tipo del por qué Jorge confiaba tanto en un chico de esa edad. Y bueno, después de algunas horas de viaje mientras acampaban, tuvieron una pequeña charla, en la que el tipo parecía bastante interesado en Jon, ya que su apariencia no parecía la de un plebeyo. Además, estaba interesado en la comida que este había llevado consigo, y la cual se negaba a compartir con él. Así que le propuso algo, él le contestaría cualquier pregunta, a cambio de algunas raciones de su comida. Jon no desperdició la oportunidad para conocer más de los caballeros, preguntándole varias cosas como su nombre o su edad, pero lo más importante era si sabía utilizar el aura. Al escuchar esto, el tipo se dio cuenta de que Jon no era un chico común, ya que el aura era una habilidad que muy pocos caballeros sabían utilizar, y les daba una enorme ventaja contra sus oponentes. Así que tras enterarse de que el tipo sabía usarla, Jon le propuso quedarse con toda su comida, a cambio de darle una demostración de su poder. Palabras que terminaron de convencer al tipo que aceptó, dándole una demostración del poder que representaba a los caballeros más poderosos. Un poder tan brillante que dejó impactado al prota. El poder del aura era aterrador. Pero bueno, luego de esto nos muestran como unas horas más tarde, después de cruzar algunos túneles, Jon consiguió llevar a Thorfinn hasta los callejones. Sin embargo, luego de avanzar un poco más, se dieron cuenta de que el lugar parecía más silencioso que de costumbre, topándose con rastros que les hicieron saber que la batalla entre facciones había comenzado. Así que el chico le dijo que lo mejor era que se separaran, indicándole dónde se encontraba la puerta trasera de su base, mientras él intentaría desviar la atención de los tipos en la puerta principal. Y bueno, después de un rato consiguió llegar hasta el local, evadiendo la atención de sus enemigos, en donde fue recibido por Jorge, quien informó que Jack había atacado primero. Por suerte había sido capaz de contenerlo, pero en el proceso recibió algunas heridas serias, aunque eso no le importaba mucho, ya que los problemas estarían solucionados y había cumplido con su misión de llevar a Thorfinn con ellos. A lo que el chico le indicó que sí, pero como la puerta principal estaba vigilada, le había dicho que llegara por la trasera, por lo que no demoraría mucho. Palabras que aliviaron bastante a Jorge, quien explicó que apenas se repusiera, ellos 3 atacarían a base de Jack y lo harían pagar por atreverse a retarlos. Además, aprovechó para preguntarle qué le había parecido Thorfinn, a lo que el chico le respondió que parecía buena persona. Además, al ser un usuario del aura, no le tomaría trabajo acabar con todos los hombres del bicho del dinero. Pero sus palabras impactaron a Jorge, que no entendía qué estaba pasando, así que le preguntó a Jon si estaba seguro de que el tipo sabía emplear el aura. Y después de que el chico se lo confirmara, rápidamente le dijo que se pusiera atrás de él, ya que su amigo no sabía manipular el aura. Obviamente Jon no entendía qué carajos estaba pasando. Tras esto, el tipo de antes llegó al lugar, luego de haber acabado con varios de sus hombres, diciéndole que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Luego de esto nos muestran como el hijo de fruta había acabado con la vida del verdadero Thorfinn justo antes de reunirse con Jon para así usurpar su identidad. Jorge le preguntó el por qué había ido tras él luego de tantos años, a lo que el tipo le explicó que el conde Dooku había fallecido hace unos días y el tipo que tomó su lugar le dio la orden de encontrarlo y llevarle su cabeza. Por cierto, el verdadero nombre del tipo era Anakin Skywalker. Tras esto, Jorge no lo pensó 2 veces y se abalanzó contra él con un movimiento rápido. Sin embargo, luego de tantos años sin tener una pelea, su nivel había decaído y no estaba a la altura de Anakin, al grado de que a este último no le estaba tomando trabajo evadir cada uno de sus ataques. A pesar de ello, Jorge no se rindió y continuó arremetiendo ataque tras ataque, pero a pesar de ello la diferencia de nivel era demasiado grande y poco a poco la resistencia del viejo comenzaba a ceder. Mientras tanto, Jon aprovechó la oportunidad para salir de la habitación junto a su jefa. Una vez fuera le pidió ayuda a todos los guardias que estaban en el local, pero mientras lo hacía, Jorge fue mandado a volar
escapar, atravesando una de las paredes. Nadie podía creer lo que estaba pasando. El jefe, al que tanto respetaban por su poder, estaba recibiendo la paliza de su vida, y a manos de un tipo que ni siquiera parecía estar esforzándose. Una vez con este último en el suelo, Anakin se dispuso a lanzar el golpe final, pero Snow se apresuró e intentó tomarlo con la guardia baja, aunque su ataque no sirvió de nada, ya que el tipo lo evadió sin problemas, y luego de cruzar miradas, arremetió nuevamente contra Jorge, que a duras penas consiguió evadir un ataque mortal. Anakin aprovechó para preguntarle por qué años atrás no había cumplido con su rol como caballero, pero el tipo le respondió que él no era un perro faldero que servía a nobles. Tras esto, todos sus hombres se reunieron alrededor de él para intentar hacerle frente al tipo, pero este último decidió ponerle fin a todo. Jon, que sabía lo que estaba por ocurrir, rápidamente quiso advertirle a su jefe que debía escapar. No obstante, fue demasiado tarde, ya que el hijo de fruta activó el poder de su aura, con el cual le bastaron unos segundos para lanzar una ráfaga de cortes que atravesaron a todos en el local, incluyendo a Jorge. Cortes que luego de provocar una explosión enorme, acabaron con la vida de todos los que una vez habían sido compañeros de Jon. Este último no podía creer lo que había ocurrido, pero no tuvo mucho tiempo para asimilarlo, ya que a él se acercó la silueta de Anakin arrastrando el cuerpo de su jefe, o más bien, de su amigo, recordando cómo este último fue la única persona que le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Pero él no había podido hacer nada para agradecérselo. Así que a pesar de saber que no tenía oportunidad, cegado por una inmensa ira, luego de tomar una espada en el suelo, arremetió contra el monstruo parado ante él, y el cual, luego de esquivar su ataque, se dio cuenta de que Jon no era un chico normal, preguntándose cómo un tipo de las alcantarillas conocía el camino de la espada. A pesar de ello, cuando el prota arremetió de nuevo contra él, no lo pensó dos veces en lanzar un ataque mortal, ataque que mandó volar varios metros atrás al prota. Aún así, eso lo sorprendió más, preguntándose si había nacido con ese don, ya que no podía creer que incluso hubiera sido capaz de torcer el cuerpo de esa manera para evitar un contacto mortal, preguntándose si era lo correcto acabar con un talento como ese, aunque sabía que de no hacerlo regresaría por él, tal como este lo había hecho con su maestro. Pero a pesar de ello, decidió esperar hasta ese momento para averiguar qué pasaría. Así que después de acercarse, le dijo que su nombre no era Thorfinn, y como le había mentido al responder su pregunta, luego de que éste le compartiera su carne, tenía una deuda con él. Deuda que saldaría perdonándole la vida. Eso sí, se llevaría la cabeza de Jorge como trofeo. Además, antes de irse le dijo que su verdadero nombre era Anakin Skywalker, y lo estaría esperando hasta que pudiera enfrentarlo. Mientras este último se marchaba, el prota, lleno de ira, le aseguró que se arrepentiría de perdonarle la vida, gritándole que muy pronto acabaría con él. Después de esto, nos muestran cómo Jon había conseguido salir del lugar junto a su hermana, pero sus heridas eran bastante serias. A pesar de haber evitado una herida mortal, el daño era considerable, y mientras intentaba recuperar el aliento, recordó como minutos antes, su jefa le había pedido que se apresurara a escapar de los barrios bajos, y aunque este último parecía bastante afectado por lo sucedido, la mujer lo hizo entrar en razón, diciéndole que no fuera tonto y desperdiciara la única oportunidad que tenía, ya que eso era lo que los diferenciaba a ellos de los nobles, quienes en caso de cometer un error tenían oportunidad de corregir el camino y seguir adelante, mientras que ellos no podían permitirse una sola caída. Y el claro ejemplo de ello era su organización, que luego de solo haber cometido un error, fueron masacrados. Así que entre lágrimas, le pidió que no desperdiciara la oportunidad que tenía y escapara de ese lugar. Regresando al presente, tanto el prota como su hermana continuaban siendo perseguidos por los tipos de la facción enemiga, los cuales intentaban acabar con todos los sobrevivientes de la facción de Jorge. Por suerte, luego de un rato consiguieron perderlos, escondiéndose en una casa. Así que Jon aprovechó para decirle a su hermana que esperara ahí mientras las cosas se calmaban, ya que ella no era buscada por los tipos de Jack, mientras él intentaría salir de los callejones, ya que permanecer juntos solo le pondría en peligro, y le explicó que unos días se refugiara en el convento, ya que en ese lugar estaría segura hasta que pudiera regresar por ella, aunque la chica no quería separarse de su hermano, pero el chico la hizo entrar en razón, explicándole que en su estado actual no podría protegerla, y mientras conversaban fueron interrumpidos por el dueño de la casa, que por cierto era el herrero del principio, quien luego de darse cuenta de quiénes eran los intrusos, les preguntó por qué estaban en ese lugar, pero la chica, que estaba en estado de shock, lo amenazó con un cuchillo, pidiéndole que no se acercara a ellos o saldría herido, aunque obviamente el tipo sabía que esa niña no le haría nada. Además, el prota permaneció tranquilo, sabiendo que no tenía que preocuparse por el anciano. Mientras tanto, la chica lo amenazó, pidiéndole que le entregara la espada que tenía a la venta, y a pesar de que el prota intentó calmarla, su hermana le respondió
que había entendido que la única manera de sobrevivir en los barrios bajos era actuando de esa forma. Aún así el anciano permaneció en silencio, ya que sabía por lo que estaban pasando esos chicos. Y cuando parecía que Semina se abalanzaría sobre él para acabar con su vida, más bien terminó cortándose el cabello para ofrecerlo como garantía, diciéndole que sabía que eso no era suficiente, pero le prometió que le pagaría hasta el último centavo por la espada, pero que por favor se la diera a John, ya que la necesitaría si quería salir con vida de los callejones. Tras sus palabras, el anciano decidió echarles una mano, ya que al igual que el muchacho, años atrás también había soñado con escapar de esos malditos callejones. Después de esto, nos muestran como el anciano estaba usando una carreta de basura para sacar a John del centro de los barrios, ya que en ese momento estaba siendo buscado por los hombres de Jack. Aunque cuando lo hacía, fue interceptado por algunos tipos, los cuales, luego de que el anciano les intentara hacer creer que solo estaba tirando algunos desechos, le pidieron que les mostrara el rostro de su acompañante, solo para comprobar que todo estuviera bien. Aunque cuando uno de ellos retiró la capucha del acompañante, se dio cuenta de que efectivamente ese tipo no era John. Esto ya que Semina, luego de cortarse el cabello, se había hecho pasar por el ayudante del anciano. Así que luego de comprobar que no se trataba del chico que estaban buscando, el anciano les preguntó si ahora sí podía continuar con su trabajo. No obstante, uno de ellos le dijo que debían revisar el carrito, justamente donde el prota se encontraba oculto. Por suerte, uno de sus compañeros se ofreció a hacerlo, el cual al parecer había reconocido a la hermana de John, y cuando todo parecía perdido, y tanto el anciano como la chica creían que John sería descubierto, este último evitó causarle una herida mortal. Incluso le susurró el lugar de donde un barco estaba por zarpar y que podría utilizar para escapar. Y si se preguntan el porqué de esto, y bueno, ese era el pago que el chico le debía a John por haber ayudado a su hermano días atrás, cuando fue encontrado robando. Tras esto, el anciano consiguió llevarlo hasta la frontera de los barrios bajos, donde la basura solía ser arrojada, así que su hermana aprovechó para despedirse, pidiéndole que por favor continuara con vida. Y bueno, una vez el chico consiguió llegar hasta un lugar seguro, aprovechó para preguntarle a la voz en su interior que quién era. Aún así la voz le explicó que no tenía ningún recuerdo. Tras esto el prota le dijo que a partir de ese momento formarían una relación de ayuda mutua. Él lo ayudaría a recuperar sus recuerdos, mientras que la voz le prestaría sus conocimientos para alcanzar el poder que necesitaba. John estaba dispuesto a todo con tal de llevar a cabo su venganza, así que la voz se comprometió con él, diciéndole que le revelaría todos los secretos del manejo de la espada. Luego de esto nos muestran el campamento de un ejército de caballeros al mando de este tipo de aquí, Javier, el cual mientras analizaba el rumbo de su pelotón, recibió el informe de su mano derecha, quien explicó que la subyugación de monstruos en la zona estaba yendo excelente y habían perdido muy pocos caballeros al hacerlo, a lo que Javier le respondió que todo debía continuar de esa manera, ya que debían evitar a toda costa que su capacidad fuera puesta en duda por su hermano, ya que necesitarían excelentes resultados si quería llegar al mando antes que su hermano menor, y para eso necesitaría más espadachines de alto nivel, ya que ahora mismo al único que consideraba útil era el mismo Eren. Por cierto, este le explicó que tenía otro dato útil, el cual era que en los últimos meses se había unido a sus hombres un mercenario bastante interesante, el cual solía acabar con los monstruos de la zona con cortes extremadamente perfectos y en puntos claves. Pero eso no era lo interesante era que ese tipo había acabado de la misma manera, con más de 1000 monstruos en apenas unos días. Algo así solo podía ser obra de un prodigio. Prodigio que resultó ser nuestro prota, el cual luego de escapar de los callejones se había convertido en una especie de mercenario, que a menudo era contratado por guerreros de la realeza, ya que sus habilidades, gracias a la voz en su cabeza, habían alcanzado un nivel bastante alto, al grado de ser capaz de acabar sin problemas con monstruos de gran nivel, que incluso hacían retroceder a ejércitos enteros de guerreros comunes. Claro, todo ello siendo guiado por la voz que le daba instrucciones en momentos clave, como en qué momento debía esquivar y en cuál conectar el golpe letal. Instrucciones con las que prácticamente ningún monstruo estaba a su altura. Por su parte, Javier le pidió a Eren que investigara más acerca de ese mercenario, ya que si estaban en lo correcto, ese tipo era un verdadero genio y le sería muy útil en las próximas batallas. Luego de esto, regresamos con el chico, que había terminado con la última cacería del escuadrón con el que estaba trabajando. Y por cierto, nos presentan a este tipo de aquí, Samuel, una especie de contrabandista que había estado trabajando para John, el cual le pidió que continuaran trabajando juntos, ya que con su habilidad en espada y su entre comillas cerebro, podrían encontrar buenos
buenos trabajos. No obstante, luego de que el chico se negara, el tipo intentó amenazarlo, diciéndole que no podía continuar trabajando con una placa de mercenario falsa. Pero Young no se andaba con rodeos y con una mirada amenazante le respondió que si continuaba actuando de esa manera, le arrancaría la cabeza. Obviamente el tipo quedó aterrado, así que por el momento no lo molestaría más. Por cierto, entre los guerreros se había ganado el nombre de Young el Orador, ya que luego de concluir las misiones siempre tomaba un descanso para agradecer a los dioses. O bueno, eso era lo que los tipos creían, ya que en realidad usaba esos momentos para conversar con la voz en su cabeza, que a menudo lo reprendía por no seguir sus instrucciones al pie de la letra. Por cierto, el prota pasaba sus ratos libres con el sacerdote del campamento, con quien se llevaba bastante bien, y quien al igual que el resto de mercenarios creía que el prota era un fiel creyente. Y mientras conversaban, le reveló que hace unos días la mano derecha del conde había llegado preguntando por él, y este último había aprovechado para recomendarlo, ya que la familia de Javier era muy conocida en la región, así que el hecho de trabajar para ellos podría darle buenas oportunidades. No obstante, Young no estaba contento con la idea, ya que trabajar para un conde podría poner en riesgo su verdadera identidad, ya que mientras hablaba con la voz, nos explica que desde hace tiempo se había estado haciendo pasar por otra persona, para así trabajar como mercenario a quien había eliminado para robar su placa. Así que la voz le aconsejó abandonar ese campamento, ya que si era reclutado por el conde, tarde o temprano su identidad sería descubierta. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que mientras conversaba con la voz, este le informó que un caballero avanzado se estaba acercando, y al percatarse se dio cuenta de que ese caballero era la mano derecha del conde, mientras que Eren, que notó como el prota se percató de su presencia, a pesar de que intentó ocultarlo, comenzó a creer que quizás ese chico sí tenía potencial. Tras esto le informó que su amo quería verlo, pidiéndole que lo acompañara, y para no levantar sospechas, Young accedió a su petición, aunque apenas el tipo se volteó, le preguntó a la voz si era una buena opción escapar, aunque ésta le respondió que no lo intentara, ya que un caballero de ese nivel acabaría con este antes de que siquiera diera 3 pasos. Al final no tuvo más opción que seguir sus órdenes, y una vez estuvo en el campamento de Javier, este le preguntó cuál era su nombre, pidiéndole que le respondiera con sinceridad, aunque luego de que el prota le diera un nombre falso, recibió una bofetada del caballero. Obviamente Young no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Tras esto, Javier le dijo que aborrecía a los mentirosos, así que a partir de ese momento lo mejor era que le dijera toda la verdad, llamándolo por su verdadero nombre, Jon Snow, y le explicó que después de investigarlo un poco, había descubierto que su madre era una plebeya. Aún así, no había podido averiguar nada de su padre, y a pesar de las palabras que continuó haciéndole, Jon no se doblegó y continuó contestándole de una manera bastante fría, así que Eren trató de ponerlo en su lugar. Mientras tanto, Javier le realizó una última pregunta, ¿en dónde carajos había aprendido a utilizar la espada de esa manera? Y en caso de negarse a contestar, Eren estaba listo para acabar con su vida. Al verse acorralado, Jon inventó que había tenido un maestro en los barrios bajos, el cual no le reveló su verdadero nombre, pero le mostró los movimientos básicos para ser capaz de luchar, incluso contra caballeros. Tras escuchar esto, Javier le dijo que ahora mismo tenía escasez de buenos guerreros, así que le propuso que si aceptaba trabajar para él y lo ayudaba a llegar al trono, sería muy bien recompensado. Obviamente el prota no tuvo más opción que aceptar. Tras esto el chico comenzó a ser entrenado por el mismísimo Eren, que por órdenes de Javier tenía la misión de convertirlo en un caballero, mientras el prota utilizaba a un oponente como Eren para mejorar sus habilidades con la ayuda de la voz. Por otra parte, varios guerreros del campamento habían estado desapareciendo por una especie de criatura fantasmal, pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota es enviado a una misión para encontrar a los mercenarios, en la que se ve obligado a enfrentarse a una especie de zombies, pero todo eso sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 20,000 likes y 1000 comentarios con la frase Maestro de la Espada. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.